¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de la Eucaristía siguiendo nuestros encuentros con el mensaje de Cristo. La Eucaristía, como ustedes saben, es el sacramento por excelencia, que es la cumbre y culmen de toda la experiencia cristiana. Y este es un regalo del amor, porque ustedes nos recuerdan, Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. O sea, la Eucaristía es un regalo de amor de Dios. Y esto lo refuerza en el capítulo 6, donde Juan hace un análisis eucarístico, donde dice: yo soy el pan de vida. El que come de este pan no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. La Eucaristía como regalo de amor de Dios. Parece simple, pero la verdad es que no es tan simple. De hecho, la Eucaristía es bastante compleja, tiene muchas facetas, muchas variantes, muchos detalles, que si uno va a misa, comulga y se va, no se da cuenta. Así que lo vamos a ir analizando para ir profundizando en estos temas. Escogí el término dimensiones de la Eucaristía para no usar términos que de repente pueden tener repercusiones en algunas discusiones teológicas o litúrgicas. La primera dimensión, que es bastante obvia, es la dimensión comensal. Entramos a la misa y ¿qué vemos? Vemos una mesa, una silla, manteles, servilletas, platos, una copa, pan, vino y agua. O sea, una cena. Por tener vino, además, podemos suponer que es una ceremonia festiva. Pero no es cualquier cena, es la cena del Señor. Y esto nos recuerda muy bien el que esté celebrando, porque antes de entregarnos la comunión dice: este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los que somos llamados a la cena del Señor. O sea, cualquier duda la aclara. Pero esta no es una simple repetición de la cena del Señor, porque la cena del Señor, que solo Él sabía que era la última, fue en la cena de Pascua, que se celebra una vez al año. Nosotros la celebramos todos los domingos primero, que era el día de la resurrección del Señor, y ahora todos los días. Segundo, no se repite la cena completa, sino que se repite las lecturas bíblicas, los salmos y las bendiciones sobre el pan y el vino. Y todo esto lo hacemos porque el propio Jesús nos enseñó: hagan esto en memoria mía. Pero el padre cristiano hace un par de domingos dijo: lo mejor de una fiesta es la comida. ¿Y qué comemos en esta cena? Comemos el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros. Bebemos la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Por lo tanto, esta cena es el resultado de un sacrificio. Es una cena sacrificial. Y les voy a leer lo que dice el catecismo en el 1364 y 65. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. Es un sacrificio que recuerda, actualiza, hace presente y actual el sacrificio que nos salva. Se recuerda y se proclama la pasión de Cristo, el único sacrificio que Cristo ofreció en la cruz de una vez para siempre. Único y suficiente, que no se puede repetir, permanece siempre y es actual,
Y Jesús nos da en la Eucaristía el mismo cuerpo que entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por nosotros. Se celebra, pero no se repite. Lo que se repite es la celebración. Las oraciones de consagración, con las palabras de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo, hacen sacramentalmente presente su cuerpo y su sangre, que es ofrecido en la cruz una vez y para siempre. El sacrificio de la cruz y el de la Eucaristía son un mismo sacrificio. Lo leemos aquí en el Catecismo, en el 1367. Son un único sacrificio. Lo que cambia es la manera de ofrecerlos. Entonces tenemos aquí una disparidad. Por una parte es una fiesta, una comida, una cena con vino. Por otra parte es un sacrificio. ¿Cómo se conjugan estas dos dimensiones tan duramente? Se conjugan mediante la oración eucarística. Y en todas estas cosas hay que estar sacando un poco de griego de vez en cuando. ¿Qué significa Eucharistos en griego? Gracias. Y Eucaristía, acción de gracias. Y en esta Eucaristía nosotros damos gracias por la creación, por la redención, por la santificación y por la naturaleza que nos da el pan y el vino que celebramos. Y de hecho, todo el contexto de la misa está dando gracias. Por ejemplo, empezamos con el Gloria y decimos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Pasamos a la bendición de las ofrendas. Te damos gracias, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te damos gracias, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Y después decimos, el Señor reciba de tus manos, en tus manos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Después del prefacio, el sacerdote dice, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Después, en la oración de consagración, recordamos las gracias que Jesús dio. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y dijo. Tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos y dijo. Y finalmente en la anamnesis, en la memorial, esa oración larga que viene después de la consagración, dice, te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Por todas partes tenemos acción de gracias. La acción eucarística entonces no solo impregna la misa entera, sino que engloba tanto el agradecimiento por la comida, el pan y el vino y la naturaleza que lo generaron, como por el sacrificio con que Jesús nos salvó. De hecho, San Ignacio de Antioquía, que fue obispo a finales del siglo I y murió mártir en el año 107, fue el primero en llamar Eucaristía al Santísimo Sacramento. También fue el primero en llamar católica a la Iglesia. Estas son las tres dimensiones más obvias. La dimensión sacrificial, la dimensión comensal y la dimensión eucarística. Pero podemos seguir buscando otras. Por ejemplo, la dimensión escritural. Cristo no solo es cuerpo y sangre, es la palabra del Dios vivo. Y por lo tanto nos alimenta con su cuerpo, con su sangre y con su palabra. Por eso siempre la liturgia de la palabra va unida a la liturgia eucarística. Ofrecemos y escuchamos la palabra del Señor, ofrecemos y comemos el cuerpo del Señor. Y esto seguimos, aparte de la tradición de siempre, dos modelos. El modelo de la cena del Pesaj, de la Pascua judía, que siempre van unidos las lecturas bíblicas con las bendiciones, y el ejemplo de Maús, donde primero se explican las escrituras y después se comparte el pan. Entonces siempre tenemos liturgia de la palabra y liturgia eucarística, y ambas juntas constituyen un solo acto de culto. La mesa eucarística es tanto mesa de la palabra como mesa del cuerpo de Cristo. Quinta dimensión comunitaria.
La Eucaristía siempre se celebra en comunidad, y así fue desde el primer día. Si tomamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, y nos dice, ¿dónde está? Todos ellos, con algunas mujeres, la Madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos. Y así, siempre va presentando a los discípulos unidos. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. O sea, siempre las primeras comunidades se reunían para poder celebrar la Eucaristía. Entonces, la comunión, físicamente para nosotros los fieles, consiste en consumir la hostia en medio de la comunidad y en un contexto litúrgico. Claro, hay excepciones. Si hay alguien que está enfermo, que está impedido, si está lejos, es legítimo recibirla en otra forma. Pero la manera normal, habitual, es recibirla en medio de la asamblea. Para poner un caso un poco exagerado, ustedes nunca habrán visto en la puerta de una iglesia una máquina que entregue hostias envueltas en papel celofán por 1.000 pesos. Entonces usted está en el papelito y usted no. La comunión no es un acto individual, no es algo que yo me lleve para la casa y me la coma allá. Es un acto colectivo, comunitario, dentro de la iglesia. De hecho, uno podría decir, por lo que leíamos ahí en el libro de los Hechos, que la eclesia, la unión de los fieles, es anterior a la Eucaristía. Esto es anterior, digo, hilando muy fino, y que es el ambiente generador de la Eucaristía. La Eucaristía nace al interior de la comunidad que ora. Otra dimensión que es poco conocida, a pesar de que la vivimos todos los días, es la dimensión penitencial. Y leo un texto del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, el año 1562, duró varios años, se reunían por cierto tiempo. Pero 1562, 1565, algo así. Dice, la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Sorpresa para algunos. La Eucaristía borra los pecados veniales. No los mortales requieren su propio sacramento, que es el sacramento de la reconciliación, o sacramento de la confesión, como le llaman algunos. Pero es un hecho, atestiguado por el Concilio de Trento. Y así voy recorriendo la ceremonia litúrgica y van apareciendo. Comenzamos y en los mismos ritos iniciales ya tenemos un acto penitencial. Se puede decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso, el sacerdote o el diácono dice, Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados. Y esto no es por decir, o sea, lo creemos firmemente. Cuando termina la lectura del Evangelio, el diácono o el sacerdote dice que las palabras del Santo Evangelio perdonan nuestros pecados. En la oración de consagración repetimos las palabras de Jesús. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados, para eso es. Y está ahí actuando.
Y en el rito de comunión, nuevamente, antes de ofrecernos la comunión, el que preside dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, ahí tenemos por lo menos 4 ritos penitenciales a lo largo de la liturgia eucarística. Según el Concilio de Trento, esto, y según el Catecismo, la Eucaristía perdona los pecados veniales. La séptima dimensión necesita una explicación en griego. Es la dimensión neumática. ¿Qué tienen que ver los neumáticos con esto? Bueno, muy simple. En griego, neuma quiere decir aire, quiere decir soplo, quiere decir espíritu, quiere decir respiración. Entonces, cada vez que hablamos del espíritu y la presencia del espíritu en medio de nosotros, usamos este término, este adjetivo neumático. ¿Por qué la dimensión neumática? Porque el Espíritu Santo es parte esencial de la celebración eucarística. La consagración es hecha por el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque va en paralelo con la anunciación, la encarnación de Jesús en medio de nosotros. En la encarnación, y leo de Lucas 1, 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. El Padre manda el Espíritu sobre María para que conciba el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa en la consagración? Lo mismo, exactamente lo mismo. Le pedimos al Padre que santifique estos dones con la fusión de su espíritu. Y lo interesante es que el sacerdote hace con la mano sombra, símbolo del espíritu. Santifica estos dones con la fusión de su espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la anunciación, el espíritu en María hace que el cuerpo tome carne en medio de nosotros, que el Hijo tome carne en medio de nosotros. En la consagración, el Padre envía el Espíritu para que el pan y el vino se hagan cuerpo y sangre de Cristo en medio de nosotros. Entonces, el rito de la consagración muestra claramente que es el Espíritu Santo el que está ahí obrando esta transformación milagrosa. Incluso un detalle más: el rito de consagración se cierra con la epíclesis, que dice: por Cristo, en Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, toda la consagración se cierra en la unidad del Espíritu Santo. Y para no cansarlo, octavo y último, la Eucaristía como alianza. Y aquí tenemos que partir de nuevo con una explicación. Saben que la palabra testamento en griego quiere decir alianza. Cuando hablamos de los libros del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, los libros del Nuevo Testamento, los libros de la Nueva Alianza. Bueno, la palabra alianza en el Antiguo Testamento aparece 261 veces. 261 veces. En el Nuevo Testamento aparece 5 veces. 4 en los Evangelios, y de estas 4 son 3 de la consagración y una de Zacarías, que en realidad está hablando de la alianza del Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos queda súper claro que Jesús usó absolutamente a propósito, sabiendo lo que hacía, esta palabra alianza. Pues fíjense, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Estas 4 veces en las oraciones de consagración. Entonces, es claro que Jesús estaba celebrando en esa cena una nueva alianza con su pueblo. Una nueva alianza.
Y si miramos las palabras de consagración, tenemos 4 versiones: Mateo, Marcos, Lucas y Pablo en 1 Corintios. Los del cuerpo son iguales. En la de la sangre hay una diferencia muy interesante. Mateo y Marcos hablan: esta es mi sangre de la alianza, o esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Está hablando de la sangre. Pero en Lucas y Pablo en la primera carta a los Corintios dice: esta es la copa de la nueva alianza, sellada por mi sangre. Son prácticamente idénticos los dos textos. Esta es la copa de la nueva alianza. O sea, lo que él está ofreciendo es una nueva alianza. Y al estilo de todas las alianzas del Antiguo Testamento, es sellada con sangre. No con sangre de cordero, no con sangre de machos cabríos, con su propia sangre. Ahí está la copa de la nueva alianza, sellada por mi sangre, o será sellada por mi sangre. O sea, en la última cena, Jesús estaba inaugurando la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Más aún, Juan en su primera carta dice que Jesucristo vino no solo con sangre, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Agua, símbolo de purificación; sangre, símbolo de alianza. Entonces, y esto es una cuestión que uno normalmente no toma mucha conciencia, cada vez que participamos de la celebración de la Eucaristía, estamos renovando la nueva alianza con Cristo. La alianza con Cristo, con su pueblo, la alianza nueva y eterna que Él selló con su sangre. Esta nueva alianza es similar a la antigua, es una alianza de amor. Una alianza de amor entre un Dios personal, amoroso y cercano, y nosotros. Lo que es muy interesante, y hay toda otra elaboración que uno podría hacer entre paralelo entre Eucaristía y matrimonio, que lo hace brevemente Pablo en la carta a los Efesios, en un capítulo muy mal entendido. El Antiguo Testamento usa términos conyugales para definir la alianza entre Dios y los hombres. Habla, por ejemplo, de amor, de alegría, de fidelidad, de celos, de unión eterna, de compromiso insoslayable, de verdad y de libertad. Son todos términos de amor íntimo. En cambio, cuando se rompe, o sea, cuando el pueblo rompe esa alianza, Dios nunca la rompe, usa también términos conyugales: infidelidad, fornicación, prostitución, adulterio. O sea, la nueva alianza que establece Jesús con nosotros es equivalente a las alianzas del Antiguo Testamento, solo que es bastante más poderosa, y también es envuelta en este manto de amor. Por eso les decía al comienzo, todo esto se envuelve en el texto de Juan 3:16. Ojalá se lo aprendieran de memoria, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Que el Señor sea con ustedes, y que la bendición del Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Aleluya.